nuevamente aquí a la lámpara de la medianoche. Así es, bienvenidos. Qué grato nuevamente encontrarnos en este espacio que realmente lo disfrutamos muchísimo y esperamos que ustedes también lo disfruten a través del computador. Bienvenido Mauricio, Paul y Marisol, una vez Muchas más a un gracias. capítulo nuevo. Un Un gusto gusto estar estar con aquí ustedes. de Muchas nuevo. gracias. Sí, mucho gusto, mucho gusto. ¿Qué vamos a hablar hoy día, Olvin? ¿Qué Oye, tema nos tenemos preparado? un tema muy interesante que tras cámara nos trae muchas consultas y decidimos esperar a estar en grabación para aclararlas con todos ustedes y se trata de los ritos que nos hacen quiénes somos. ¿Y quién mejor para compartir estos temas que Mauricio Oltra y por supuesto Paul Advanter? Ay, qué interesante. A ver, cuéntenos, ¿qué se les viene en su mente ya? Les podemos dejar un poco libres para que puedan expandir ese pensamiento de estas frases, los ritos que nos hacen quienes somos. Yo quisiera retomar tu expresión, Marisol, que cuando repites el enunciado, lo repites hacia afuera, pero también hacia adentro. Cuando mencionas cuáles son esos ritos que nos hacen quienes somos. Y creo que desde ahí la palabra rito o ritual nos conecta a cada uno de nosotros en alguna experiencia. ¿Verdad, Paul? Sí, bueno, hay varias perspectivas que podríamos tener sobre lo que es rito, desde hábitos que se transforman de manera inconsciente en ritos por la secuencia, hasta cier- ciertas acciones estructuradas a las cuales le ponemos un cierto simbolismo y muchas veces incluso conectadas con lo transpersonal, con lo cultural, con lo familiar. Hay ritos familiares, hay ritos en las empresas. Eh, Hace un tiempo me tocó escuchar una cosa bastante extraña, pero que no estaba acostumbrado. En una empresa cantaron el himno como el himno nacional, pero el himno de la empresa. Y, y los trabajadores tenían que ponerle bastante empeño para demostrar su pasión y asimilación con la empresa. Eh, Era una empresa latina, en Colombia, pero no era asiática. O sea, yo he visto eso en empresas asiáticas. Y partían las mañanas con una arenga así como vamos a conseguir y con gritos. Interesante, un rito. ¿Y tú cómo lo ves, Mauricio? Pues también al mismo tiempo que lo vas compartiendo, coincidiendo contigo plenamente en el enfoque. De hecho, cuando hablamos de rito o rituales, yo creo que vienen desde dos asignaturas directas. Una que precisamente, como tú lo mencionas, tiene que ver con los hábitos, y los hábitos se generan a partir de los aprendizajes que vamos realizando en nuestra vida y que nuestra vida necesita forzosamente la secuencia para poder tener una integración de la experiencia y responder ante lo que está sucediendo con ese mismo aprendizaje. Y desde ahí, todo lo que hacemos entonces es un ritual. Y por el otro lado, un segundo nivel de rituales que precisamente, y coincide de nuevo, tiene que ver con los simbolismos, es decir, con el significado que yo le doy a una situación, y elaboro una serie de conductas o una serie de expresiones o una serie de escenarios para que precisamente ese significado que pretendo generar o que quiero generar tenga un lugar y un escenario. El primer nivel pues tiene que ver con un aprendizaje, digámoslo de alguna manera natural. Y el segundo nivel tiene que ver con un aprendizaje provocado, es decir, hay una intención detrás que propicia ese simbolismo, ese ritual. Tal vez solamente agregaría que los seres humanos desde todos los tiempos usamos los rituales para poder dar un lugar a la expresión
de lo que las palabras no alcanzan a expresar o los sentimientos no se alcanzan a describir, y es a través de esas secuencias o de esos actos como puede tomar expresión ese simbolismo. Y finalmente, Paul, mencionabas que en ocasiones tiene que ver con lo transpersonal. ¿Sabes? Yo creo que en todo momento tiene que ver con lo transpersonal. Todo lo que hacemos, todo lo que hacemos tiene que ver con lo transpersonal. Estoy levantando mi pluma y esto tiene un simbolismo que viene desde dentro. ¿Por qué lo estoy levantando? ¿Qué es lo que hace que lo mencione con el tono de voz, con el énfasis y con esta mención? Esto es transpersonal, porque está hablando de mi esencia, de lo que yo soy por dentro. Y mencionabas de las películas, perdón, no de las películas, sino de la empresa japonesa, y me recordé ¿me recuerdas el nombre de la película buenísima o cuál era esta que me recomendaste? American Factory se llama. ¿Puedes describir un poquito esta experiencia? Porque está buenísima. Esto era, la experiencia de American Factory era muy parecida a la de esta empresa colombiana, donde la gente cantaba el himno de la organización. Y se supone que el nivel de intensidad con el cual las personas se involucran en ese himno muestra el compromiso que tienes tú para la cultura organizacional. Yo quisiera, Paul, si me permites, preguntarle a Olvin y Marisol si hemos hablado de que los rituales se vislumbran o en hábitos de conducta tradicionales, culturales, y en expresiones provocadas por uno mismo para darle un significado a una situación en particular. Me gustaría saber si Olvin y Marisol, ¿cuáles son sus rituales o sus ritos que ustedes hacen o de manera natural, cultural, o de manera provocada? Yo al rato les platico los provocados, que esos tengo infinidad, y a veces de los tradicionales algunos me doy cuenta y algunos otros no. ¿Cómo andan ustedes en este sentido? Bueno, de mi parte, cuando hablamos de ritos, se me viene a la mente el tiro como los ritos tradicionales relacionados también como con la cultura, como ritos religiosos, que permanecen como en la familia y se heredan de generación en generación y que no, y que son conocidos por muchos, no solamente por mi familia, sino por, es como más, es como que trasciende a igual a muchos otros sectores, como por ejemplo el rito del Año Nuevo, el rito de la Navidad, el rito de los cumpleaños. Esos son ritos, son eventos que cada persona como que tiene súper claro qué es lo que hay que hacer, aun cuando no hay nada por escrito. Y tienen un simbolismo, y tienen un objetivo, y hay emociones de por medio, hay valores y creencias que están en conjunto del rito que seguramente nosotros no tenemos conciencia, sino que lo hacemos nomás. Entonces como, ah, sí, ahora se viene X evento y se celebra de esta manera. En el transcurso de mi vida al menos, muchos de estos ritos como que los he dejado y ahí yo creo que me di cuenta que en realidad era algo familiar o algo que venía como por algún lado de mi árbol genealógico y que no, claramente no quedó conmigo y seguramente el árbol que yo voy a construir no va a tener esos ritos más relacionados con la religión en ese sentido, como, no sé, como la resurrección, la Pascua de Resurrección, esa como que son ritos que los encuentro bonitos, son respetados, la gente le gusta, pero también entiendo que somos todos distintos y hoy día hay más cabida a distintos ritos, hay más cabida al respeto y a la diversidad también de cultura, de religión, de creencias, entonces ya antes era como mucho más, bueno, al menos así lo siento yo,
mucho más establecido y como hay que hacerse así, al menos en mi círculo, y hoy día ya no lo es tanto. Y como ritos personales, así como no sé, yo creo que tendría que ser, se me ocurre como algo súper banal, así como el rito de antes de acostarme, así como sacarme el maquillaje, qué sé yo, ponerme las cremas, eso sería como un rito también, es un hábito, algo que yo hago sagradamente, sagrado, eh, o el mismo hecho de estas rutinas que hacemos todas las mañanas, muchas personas que he escuchado, así como me levanto, abro un ojo, abro el otro, pongo un pie abajo de la cama, qué sé yo, voy al baño, me lavo los dientes, no lo sé. No sé si se podría llamar rito, pero si lo llevamos a lo que decía Paul de hábitos permanentes y que tienen un objetivo, podría ser. Eso como que de mi parte se me viene como a lo que hemos conversado hasta ahora. No sé qué piensas tú, Elvin. ¿Cómo son Bien, tus ritos? muy similares y me conectó mucho. Yo vengo de una familia, yo creo que muy ritualista, ¿será? Porque me conectaste con nuestra celebración de Año Nuevo en familia, cuando estábamos juntos, por supuesto, en Venezuela, y abuelos vivos, era otro escenario. Sin embargo, yo igual he heredado muchos de esos ritos. Te voy a comentar uno, les voy a compartir uno, es el Año Nuevo. Nosotros, bueno, el rito es reunirse en familia. Por supuesto, dentro de la mesa tienen que haber uvas y lentejas, porque las lentejas significan prosperidad y las uvas a las 12 de la noche se comen 12 uvas y cada uva le adjuntamos un deseo que queremos cumplir para el siguiente año. Y yo lo mantengo, bueno, mi abuela falleció, ya yo tengo mi propia familia y mantengo ese rito. Del 31 en la mesa tiene que haber lentejas, igual las 12 uvas. Y por supuesto darle la fuerza de esos deseos. Y cuando se me cumplen a lo largo del año, porque también trabajo para que se me cumplan, se lo responsabilizo a el deseo. Es decir, esto es gracias a que lo pedí y A lo la pedí uva. con fuerza. Gracias a la uva. Así es, así es. Ese es uno de los tantos. También tengo otro que de chico, saludar a mis familiares adultos, inicialmente antes de conversar se le pedía la bendición. Es decir, bendición mamá o bendición papá, bendición abuela, abuelo, y luego un abrazo. Entonces eso también. Y el día que no lo hacías, eso tenía también un simbolismo, un significado. Te sucede algo, estás molesto. Entonces es lo que me conecto gracias a la conversación y también puede ser como lo que tú también comentas, Marisol, de que se relacionan mucho con los hábitos. Mm. Así que eso es lo que puedo compartir sobre mis ritos. Oye, Olvin, y hablando de Venezuela, yo tengo unos vecinos venezolanos que cuando cumplen años y cantan lo que aquí en México le decimos las mañanitas o el Happy Birthday, es de media hora, ¿eh? Con El nuestro. aplausos y le cambian, es ¿cómo le llaman ustedes a ese ritual? Es un ritual que dura como 4 o 3 minutos. Sí, son dos. La canción antes del cumpleaños es Ay, qué noche tan preciosa y es extensa, es extensa. Entonces, también es un rito cantarla Seguro. siempre y eso también lo hago aquí en Chile. Mantengo también, no me gusta autocantarme cumpleaños, pero cantárselos a otros lo disfruto mucho. Bueno, pues como dice Marisol, hay muchos ritos que se van adquiriendo y decías tus palabras, he dejado algunos ritos. Y yo creo que esa es como la experiencia o el camino de propuesta, en donde los ritos iniciales que nos brinda la cultura, la sociedad, la familia, la religión, son bienvenidos todos porque nos dan bases de una estructura, de un horizonte, pero finalmente la propuesta es no quedarse en el rito, es no quedarse en el rito porque cuando sucede eso, entonces seguimos en una mecánica, seguimos y no solo mecánica, sino que incluso criterios o actitudes o defensa de lucha de incluso pelea y matanza, tiene que ver simplemente con esa base que fue nada más un ángulo de partida.
Entonces, los ritos de aquí, Paul, quisiera como también saber tú cuál, sus apreciaciones al respecto, pues tienen que ver con cómo nos constituimos desde el lenguaje, la cultura, la visión de la vida, la visión de uno mismo, pero son solo una base y la propuesta es ir más allá de no quedarse en el rito, sino ir más allá del rito, ir más allá de lo que hemos generado a nivel lenguaje, cultura, tradición, y poder entonces generar nuestra propia propuesta o simplemente expresar, más que proponer, expresar quiénes somos desde nuestra naturaleza. Y ahí es la gran diferencia entre ser seguidores de rituales, hacer que otros se inspiren a romper sus propios ritos y a crear su propia experiencia. Mm. Hablaron muchas cosas, muchas cosas. A ver, me gustó mucho cuando hablabas sobre la transpersonalidad de levantar el lápiz, que tengo certeza que el 99% de la humanidad cuando levanta el lápiz no lo ve transpersonal, porque son distintos planos operativos en términos de conexiones de sistemas lógicos. Pero tú le puedes dar transpersonalidad a cualquier cosa y estás en lo cierto. Pero no sé si al llamar un taxi estoy pensando en la transpersonalidad. Al llamar un taxi no sé si estoy generando un hábito o un rito, pero sí conecto eh, el rito que vivimos y que menciona Marisol como cumpleaños, navidades, como años nuevos. En algunos países celebran santos, aún, no sé si en México probablemente. Bueno, ustedes celebran eso que es muy lindo, el Día de Muertos, que es una fiesta preciosa. Y que yo creo que como cultura se mete en nosotros, dándonos lo que hablábamos de la identidad. Pero no tal vez por la transpersonalidad, pero por la identificación de que nosotros somos parte de eso, así como eventualmente nos marca la línea del tiempo y de nuestra vida y de nuestra muerte, como el nacimiento, el bautizo para algunos que son católicos, que lo ven como una necesidad. En distintas religiones hay momentos de iniciación también y traspasos de edades y roles, matrimonios, separaciones. En algunos países se separan y celebran, en otros se casan, celebran. La transición de la muerte, si ustedes lo ven en África, se ve distinto a lo que se ve en México con las lloronas. En una hay alegría, cantos, en el otro hay llanto, más que por el llanto, pero como una expresión cultural también. Así que no lo veo tan simple en términos de la evaluación de lo que es un rito, solo bajo un aspecto. Creo que la complejidad de que está involucrada con los ritos es tal que en algún momento yo hice un curso a todo esto de cómo generar ritos. Ah, sí. Y gran parte de los colegas hicieron sus iglesias a propósito. Ah, Claro, porque si ustedes ven las iglesias con distintas culturas y religiones propias, están plagadas de ritos sí. y necesitan los ritos como para hacerte parte de esa secuencia que tiene que tener una estructura. Entonces, hay personas que no se conforman con la ignorancia. O sea, yo me sé ignorante, vivo feliz en mi ignorancia y sé que probablemente moriré ignorante en infinidades de cosas. Pero hay personas que necesitan los ritos como para tranquilizarse, para conectarse con algo más allá, y los ritos son pacificadores bajo esa mirada. Por ejemplo, no sé si ustedes vieron la noticia de ayer, que a mí me impresionó mucho, que sacaron una foto de un mega hoyo negro. ¿Sí? Me gustó porque por primera vez hay una noticia así como que no es guerra, no es asesinato, no cayó un avión, es algo sumamente importante. Y
Y el hoyo negro, ese tiene la dimensión de absorción de 4.000 millones de soles, una cosa así, que soles de nuestro tamaño, ¿no? De sol, ¿no? Y ahí alguien hizo una pregunta muy interesante, porque todas las teorías de la relatividad hablan de la existencia, pero nadie se ha preguntado, ¿y qué hay adentro de eso? No tenemos teoría. Y desde ahí vuelve otra vez la pregunta primaria, que es de dónde venimos, de qué somos. Y para responder eso generamos ritos, creencias, sistemas de creencias, porque necesitamos cierta tranquilidad, ya que algunos no están satisfechos, como digo, con tener la tranquilidad de que no lo sabemos y tal vez en nuestra vida no lo sepamos. Entonces, creo que el rito está enmarcado en un arco, y ese arco nos da la tranquilidad de lo que es la vida y la muerte en comparación de muchos otros arcos, y un arco histórico también, que nos precisa quiénes somos. Y desde ahí sí hay transpersonalidad, pero yo creo que la gente lo vive de forma muy inconsciente. Finalmente, amigo, lo has escrito de manera muy, muy bella y académica y humana. O sea, Finalmente, nos entendió, dices tú. claro que sí. Y de ahí deja retomar mis notas de lo que me han dejado tus palabras. Finalmente, lo que sí podemos coincidir todos es que la vida es un misterio. Misterio no por misterioso, sino misterio que en sus raíces grecolatinas quiere decir aquello que está por develarse. Revelarse, el velo que se quita y que se va encontrando. Y que se va encontrando un qué que muestra otro velo, y detrás de ese velo hay así infinito. ¿Cierto? Pero que en el camino hacia cada velo hay una serie de riqueza, hay una serie de experiencia, hay una serie de revisiones y reflexiones que nos incrementan la noción de quiénes somos y de la vida misma, que coincido plenamente que finalmente pues cada vez sabemos que sabemos menos, pero al mismo tiempo las experiencias de madurez y de, si me permite decir, a veces de dicha, y si me permiten la expresión de paz, que creo que es la palabra clave, cada vez van tomando más lugar. Sí necesitamos esos rituales ante la locura, necesitamos esos rituales ante la neurosis de no tener claridad de ese misterio. Pero cuando abrazamos el misterio, cuando nos adentramos al misterio, cuando damos ese paso al vacío, a lo que no hemos conocido aún, a lo que no nos hemos atrevido aún, entonces entra este juego dual de la ansiedad y la certeza, de la inquietud y la tranquilidad, o como lo decía yo, de la, tal vez de la cierta insistencia de encontrarle ese sentido a las cosas y la paz. Todo lo que hacemos tiene que ver con esa búsqueda. Cualquier persona, el obrero, el panadero, el maestro, esa búsqueda de ese misterio, a veces consciente, a veces inconscientemente, y que los rituales nos ayudan a esa base que hemos dicho, a ese perfil de aprendizaje, y desde ahí saber que simplemente es un primer alcance. Son esas creencias acerca que tenemos de la vida, las creencias que tenemos de nuestras posibilidades, de nuestra propia identidad. Entonces hacemos cosas para que esas creencias se reafirmen, si fueron aprendidas, consciente o inconscientemente. Pero finalmente mapas, finalmente ideas, finalmente creencias, finalmente rituales. Y que cuando somos claros de ellos y sabemos que
rituales nos ayudan a darle lugar a aquello que nos genera identidad o aquello que abre camino, entonces ponernos por arriba de los rituales y ser generadores de rituales que vayan en relación a aquella identidad que voy descubriendo en ese misterio, a esa verdad que voy descubriendo de mí misma, de mí mismo, de quién soy en realidad. Y entonces se revierte el proceso y entonces genero conductas, secuencias, hábitos, lo que quieran mi día a día, que me conecte con eso que le quiero dar lugar y me viva como un trampolín a lanzarme al nuevo reto, a lanzarme al nuevo vacío, a lanzarme a ese misterio inexplorable que es infinito. Y ahí la diferencia, si me permite, y con esto termino, de toda esa gente en la historia de la humanidad que crean lo que otros no crean, que generan lo que otros no generan, que hacen lo que otros no hacen, que se atreven a lo que otros no se atreven. Yo tengo por aquí un letrerito, déjese los pongo por aquí. Tengo varios, pero Tengo varios. dentro de mis rituales tengo aquí un letrerito que veo todas las mañanas y fíjense cómo dice hoy y subrayado, hoy, o sea, mi madre dice mañana, cabrón. Hoy, ¿qué hará la diferencia? Y si se fijan, diferencia está escrito diferente. Hoy, ¿qué hará la diferencia? Como en ese testeo, en ese desafío de mí conmigo, de rompe los esquemas de lo que has creído de la vida, de las posibilidades, de los recursos, de los alcances, y empieza de cero. Y a partir de eso, ¿qué sigue? Me gustaría hacer una diferencia entre dos tipos de ritos adicionalmente. Una que tiene que ver con el animismo, que se conecta con nuestra etapa más primaria y primitiva de nuestra ignorancia misma, donde le atribuimos a la suerte, al destino, a los dioses. Principalmente en la época griega hablaban de la fortuna, los dioses de la fortuna. Y si ustedes ven hoy día, por ejemplo, nadie dice qué desafortunado, ¿no? Desafortunado en la época romana griega tenía que ver con que el dios de la fortuna no te privilegió. Hoy día eres un loser, eres un perdedor y punto, se acabó. Eres un paria porque no lograste ser un ganador. Entonces, hay ciertos ritos que la gente los conecta no sé, yo he visto jugadores cuando entran en una cancha se persignan. O sea, supuestamente si todos entraran y hicieran lo mismo, yo me imagino que en este caso estamos hablando de una moral cristiana católica, Dios tendría que siempre llegar a una especie de empate, no sé, se me imagino para que fuera ecuánime, porque en general no todos lo hacen, o tienen ritos que son menos educados, como al entrar escupen en la cancha. Y así, hay una serie de ritos que se conectan con suerte, o cuando alguien va a hacer tal cosa, usa un amuleto y dice 3 palabras y se da una vuelta y no sé, y se toca la oreja izquierda, y ahí hay un rito que lo conecta con me va a ir bien. Entonces, hace una conexión causa y efecto en la medida que quiere controlar, o sea, quiere controlar el resultado que eventualmente no es tan controlable porque depende de muchos factores. No sé, por ejemplo, yo pudiera entrenarme, yo no juego más tenis, pero vamos a decir que fuera en mi mejor día de jugador de tenista y me encontrara con un jugador profesional. Probablemente no vería ni la pelota, por más rituales que fuera a hacer. O sea, mis condiciones están muy por debajo de eso. Pero igual, yo percibo que los profesionales confían en un más allá que debería supuestamente protegerlos, incentivarlos, darles suerte, y se conecta con esta tradición antigua de la fortuna. Y el otro rito es el rito mecánico, que a mí me ha pasado de escucharlo con colegas escritores, ¿no? Y me preguntan cosas muy extrañas, así como, ¿cómo haces tú para escribir?
Ujú. Y es una pregunta rara, porque bueno, yo escribo con un teclado y uso las manos. Entonces sí me dicen, pero no es eso, es como, es que yo, por ejemplo, despierto a las 7 de la mañana, ahí tengo que meditar y después hago esto y después tomo un café y ahí escribo tanto, después salgo al jardín, aúllo y ahí vuelvo y puedo escribir tanto más. Y el otro te dice, no, pero lo ideal es escribir después de almuerzo porque estás relajado, estás satisfecho. Y otro te dice, es que yo escribo en la noche. Siempre escribo en la noche, porque en la noche es cuando soy más productivo y primero hago esto, pongo una vela, pongo acá y esto. Y yo digo, yo escribo cuando quiero escribir. O sea, cuando tengo el tiempo que he estructurado, pero necesito un rito. Y yo he visto que mucha gente necesita ritos, incluso para hacer actividades normales. Y les facilita, y me parece fantástico. Pero ¿por qué no tener el rito que eventualmente tú te condicionas a hacer lo que quieras cuando quieras? ¿No es más fácil? Entonces, hay una distinción además para mí en esta ritualidad. ¿Cómo lo ven ustedes? Sea, yo pienso que eso último que tú dices, y también conectándolo con lo que comentaba Mauricio de la búsqueda tal vez de la paz o la felicidad, o lo que cada persona esté buscando en su vida, tal vez incluso descubrirse quién es. eh, no sé, como que siento que me hace como ruido eso de que hagamos lo que yo quiera cuando quiera, porque también tengo internalizado de que para conseguir lo que tú quieres, tienes que hacerlo, en el sentido de que hay ciertas competencias que tienen que estar presentes, o habilidades o conductas como la disciplina, como el compromiso, como la motivación. Entonces, claro, yo podría decir, sí, yo lo hago cuando quiero, finalmente eso es porque mi actitud es disciplinada, ¿y qué pasa con los que no? Entonces tienen que aprender tal vez a lo mejor esa disciplina para poder conseguir aquello que tú quieras. Y, y podemos incluso decir, ok, y esto se convierte en un rito, puede ser. Y lo otro que quería decir es que me encantó eso que dijiste, Paul, de que efectivamente no lo había pensado, como que los ritos nos dan control, buscan, no sé si control también es la palabra, sino que buscan esa calma, buscan poner tu cabeza en algo, a lo mejor estar ocupado, en el por qué haces esto, bueno, porque yo soy así, porque mi familia me enseñó, porque lo hemos hecho tantos años, y a lo mejor te da algo adicional de poder, de no tener esta incertidumbre que invita Mauricio, porque también cuando tú hablas de incertidumbre, dices, oye, estuvimos 2 años viendo incertidumbre en esta pandemia y no fue simpático. No, al contrario, lo bueno sí hoy día que podemos pensar y aprender de eso, es como, mira, al menos nos dimos cuenta que sí podemos, nos dimos cuenta que teníamos hartas habilidades, que aprendimos de nosotros mismos en distintos contextos y que hay más y más variables que se van sumando en nuestra vida, que seguramente no estaban presentes y que hoy día ya forman parte de. Entonces, pienso que finalmente los ritos, eh, siempre y cuando sea algo que a ti, que a la persona que lo tenga, ya sea que diseñe un rito, que estudie en un curso para hacer ritos y prepare esos propios ritos que le ayuden a llegar hacia donde quiere llegar, a esta paz, a saber quién es, mientras sea algo hacia avanzar, mientras sea algo hacia la calma, hacia lo positivo, me parece excelente que existan ritos y también, sobre todo, respetarnos entre nosotros los ritos de cada uno. Así como en México hay ritos, en Chile, en Venezuela, en Asia, en distintos países hay distintos ritos y tal vez chocamos algunos, no lo sé. No estaba presente a un rito con el que choque y seguramente si lo estuve no me di cuenta y guardé silencio. O tal vez metí la pata y nunca supe y el resto fue respetuoso conmigo. No lo sé. Creo que los ritos van a estar presentes en nosotros si nosotros lo traducimos en una palabra tan simple como hábito.
Eso pienso. La diferencia entre hábito y rito sería el simbolismo más bien, Claro, porque gracias. si no sería una automatización de más de una conducta, ¿no? Y en hábitos, por ejemplo, mucha gente incluso cuando gana conciencia del hábito, lo que hace es buscar el forzar el no tenerlo para ejercitarse neurológicamente, así como, no sé, hay gente que se viste los calcetines, los pantalones, la camisa, entonces el día siguiente dice ya ahora los pantalones, los calcetines, la camisa, después la camisa. No sé si eso ayuda o no neurológicamente. Sí, suma, suma. Yo con lo que me comentaste, Paul, de que en el caso de que cuando tú escribes, lo haces cuando te provoca y ya, o cuando consideres y ya, pero que te hace pensar que eso no es un rito. Yo he compartido bastante tiempo contigo y Mm. es cierto, puedo comprobar que cuando te provoca, estábamos en un vuelo de, no sé, 9 horas, abres la laptop, el iPad y empiezas a escribir. Pero que te hace Pero, pensar que eso no es un oye, rito. ¿Ah? tú siempre me sacas eso porque no te dejé dormir con el tecleo, me No, gusta. no me dejaste dormir el vuelo tan largo. Y yo veía, claro, o sea, y las turbinas sonando, y la aeromoza ofreciendo café, y el niño llorando atrás, y tú, pero ¿qué te hace pensar que el buscar el espacio tranquilo no es un rito para ti? Y Puede igual serlo. conecto también como lo que dicen que el rito te da seguridad, te empodera, como lo dijo Mauricio, el ver eso, ese mensaje tan poderoso, el simbolismo de las letras, de la estructura del mismo mensaje, más allá de lo que dice, te empodera, te genera tranquilidad, te genera control. Y ahí está, me conecto también con la neurolingüística, una de las presuposiciones que toda la conducta humana tiene una intención. Después viene si es positivo o no, porque hay ritos también que para unos pueden ser no buenos y para otros sí, sin embargo no dejan de tener esa fuerza. Como pelar Entonces, un gato en Año Nuevo, por ejemplo. cosas así, cosas así. Pero sin embargo, a esta persona que lo pela, que le da seguridad o algo Claro, de beneficio debe tener y no deja de ser un ritual. Entonces, estamos llenos, yo creo que desde que abrimos los ojos de diferentes ritos, lo que hay es que saberlos identificar y también si son buenos, empoderarlos y darles más fuerza para continuar haciéndolo. Pues si son malos, Sí, capaz. sí, y por eso hacía la diferencia entre el simbolismo claro. desde una secuencia de hábitos ya concatenadas, estructuradas, como decía muy bien Marisol, tal vez sedimentada en años de disciplina. Pero cuando aprendes a construir ritos, ahí te das cuenta que tienes que tener una estructura simbólica por arriba de lo que es la mecánica de acciones. O sea, por ejemplo, en sencillo, si alguien va a hablar en público y se supone que se pone nervioso, pero cuando toca la mano en su bolsillo hay un amuleto, una pata de conejo, se siente tranquilo. No sé por qué, pero pobre conejo, digo yo. Pero eso le da tranquilidad. Entonces, Tuve una sesión. ahí hay un rito, porque le pones tranquilidad a eso. ¿Ah? Finalmente, querida compañera, queridos compañeros, lo que estamos haciendo en la lámpara de la medianoche es un rito. Es un rito. Es un rito y un ritual que tiene que ver con formato, que tiene que ver con el nombre, que tiene que ver con la forma en la que generamos este tipo de charlas, con las reflexiones que intercambiamos y con los aprendizajes que de aquí obtenemos y esto que obtenemos, cómo se convierte en lo que hacemos uso de eso, de ello también. Entonces, veamos que a la medida que hacemos consciente tanto el hábito de la lámpara de la medianoche como el rito y el ritual de la lámpara, a medida de esa conciencia de cómo es el proceso, vamos pudiendo hacer del mismo, llevarlo a otros niveles de profundidad y de posibilidades. Hay cosas que hay que hacer y hay cosas que hay que soltar. Quería Marisol, en esto que comentabas de las capacidades y que tenemos que hacer algo para lograr un algo, sí, pero al mismo tiempo, como decía Paul, al mismo tiempo no podemos hacerlo todo. Al No, mismo tiempo son millones de cosas más las que no podemos que las que sí podemos. Lo sabemos y tenemos claro la concepción de hacer lo que nos toca
y confiar. Tal vez ese es como un elemento que hay que agregar a no solo a nuestro aprendizaje, sino a nuestros rituales, a nuestros hábitos. Confiar en ese misterio que va más allá de lo que pudiéramos atrapar, que tiene que ver con ese abismo negro de 4.000 millones de soles, que no está solamente en el centro de la Vía Láctea, sino que está aquí y que está acá. Y que a la medida que entonces combinamos nuestras dos realidades, nuestra realidad de lo que sé, puedo hacer y tengo que ejercer, pero al mismo tiempo la capacidad de darle lugar a lo que somos y dejar que eso actúe, porque actúa, a ver, ¿cómo es que hemos generado todo lo que hemos generado? No tiene que ver con nuestras capacidades, nuestras posibilidades. Hay un otro factor mayor que toma lugar y que es multifactorial. Y decía Paul, conectar con, que buscamos conectar, la gente buscamos conectar con ese algo y que a veces hacemos rituales por ello, que ponemos afuera y que es válido, pero que en el proceso vayamos reconociendo que eso que hacemos por ponerlo afuera, para que nos dé un algo o generar un algo, sepamos que lo hacemos afuera porque finalmente es esa búsqueda de lo que somos dentro. O sea, bienvenido a todos los rituales que nos conecten con lo que sea. Y al mismo tiempo reconocer que eso que buscamos que nos conecte con ello, con esa paz, con esa actitud, finalmente somos eso. Y que entonces, venga, bailemos en el vídeo de la vida, bailemos fuera, pero bailemos con mayor fuerza desde dentro. Dice Olvin que los rituales a otros pudieran gustarles o no, hacerles sentido o no nuestros rituales. Yo creo que es tiempo también que cada uno de nosotros vea, haga este autoanálisis de qué tipo de rituales, ritos, hábitos o lo que sea, nos llevan a los mejores lugares y, como bien decía Solvin, empoderarlos, darle lugar, y aquellos que limitan, que dan lata, que son obsoletos, hacer rituales para que eso, lo que sea, para que eso tome otro lugar y darle todo el lugar a lo que somos. Finalmente, diría yo, se trata de ir más allá de esos paradigmas. Finalmente, lo diría así, en ese misterio. Todo lo que es, nada es. Nada es realidad. Y más bien hay que construir de la nada el todo. ¿Y dónde está eso? En cada uno, ¿no? ¿Cómo lo escuchan? Me hace Muy muchísimo. bonito, muy bonito, sí. Suena bien, suena bien. Estaba pensando de forma disruptiva, como siempre, ¿no? Que, que tendemos a creer que somos el centro del universo, a pesar que no tenemos idea de dónde venimos y a dónde vamos, y que eventualmente un virus puede diezmar toda nuestra civilización. Entonces me preguntaba qué tan importante podríamos ser en ese todo lo que hemos logrado si, si no logramos a veces ni dominar un virus. Pero ¿sabes qué, Paul? Hay que ir más allá de, a ver, totalmente de acuerdo, y un virus nos cambió a todos y, como decías, Marisol, la pandemia nos dio 2 años de maldita pero bendita incertidumbre, Sí. porque cada uno de los que estamos aquí no somos el mismo después de ello. No. Y Y aprendimos mucho, además. claro, y Aprendimos como dices, mucho. Paul, un virus nos viene a mover todo lo que creíamos que era la realidad. Sí, sí. Como más que más que ser el centro uno mismo, es como ir más allá de la conceptualización que hemos creado de lo que finalmente las cosas son. No, no sé si viste o escuchaste una charla TED hace un par de años, y fue muy interesante, era de un astrofísico, y él hizo un cálculo probabilístico, y en ese cálculo probabilístico llegaba a una conclusión sumamente curiosa, porque es lo contrario a lo que nosotros hemos escuchado siempre. Siempre hemos escuchado que por probabilidades, la cantidad de, de planetas y estrellas que existen es casi infinita, y desde esa percepción
debieran haber otros seres parecidos a nosotros. Bueno, él explora la idea justamente contraria. Y la idea contraria es, ¿y qué pasa si nosotros somos un accidente casi imposible que ocurra y somos únicos? Y todo el resto no existe, o existe solamente porque existimos nosotros y las hemos creado en nuestra mente. Y él empieza en términos de química, de física, decir, mira, hay tanto de esto, la probabilidad de que se mezcle esto con esto en esta proporción es tal. Y después si mezcla esto con nitrógeno es tal. Y llega a una proporción de probabilidades de que es casi equivalente a la cantidad de estrellas y planetas y galaxias, de que no puede haber otra especie igual a nosotros. Lo que no sé Igual, si eso es tranquilizador o es más eso. preocupante. Me pongo a pensar que tú dices, igual a nosotros no, entonces, ¿qué habrá? Claro. Un alien. Los aliens son de verdad. Bueno, es que desde ahí entra la premisa básica nuestra, nuevamente de querer comparar el mundo con aquellas reglas que tenemos, de que ese alguien tiene que tener una forma, tiene que tener un sentido, tiene que tener una estructura de Sí. comunicación, como la que nos imaginamos, y puede ser cualquier cosa. Lo que Claro, dice Mauricio, eso nos da certidumbre. claro, eso nos da certidumbre. Pero ¿por qué no tener la certeza sobre la incertidumbre? ¿Por qué no tener certeza sobre de que no sabemos? ¿No es más tranquilizador en vez de estar peleando Como, contra esa como certeza de soltarlo, algo? No sé, a mí me soltarlo. tranquiliza más saberme ignorante que inventar un cuento que no sé si es verdad o no. Porque al final, ¿qué me pasa a mí, por ejemplo, con todas las religiones? Es que creo en todas, porque no puedo negar ninguna tampoco. Claro. Y claro, y finalmente declararse ignorante, pues es otro mapa que da tranquilidad. Claro, También. mucho, mucho más. Exacto. Y entonces convertirnos en los generadores de los mapas del diseño de universo que nos guste, en lugar de seguir mapas que otros creen que es como el mejor camino, que bueno, me pueden inspirar a un algo, pero que finalmente, ¿quién va a decidir? Y yo creo que ese es el punto clave. ¿Quién va a decidir con qué mapa me quedo o creo? Claro, Finalmente es uno mismo. Y si de eso nos autorresponsabilizamos, claro. las cosas van a ser muy distintas. La pregunta sería, quién es eso o quién es ello o eso que observa todo esto? Y Bueno, desde ahí Freud lo llamó IT. eso, ese it, eso, pues finalmente tiene un nivel que nos invita o que nos ha invitado a generar lo que estamos haciendo en este espacio y lo que todos los que nos escuchan pueden generar también. Sí, interesante. Interesante cómo vagamos entre un rito desde una pata de conejo hasta el infinito de las galaxias. Me Y encanta. para ir cerrando, estimados de la lámpara, ¿qué podríamos concluir de todo lo que hemos conversado? ¿Qué se les viene a su Yo, mente? yo parto, Ya, yo parto. Yo creo que todos tenemos consciente o inconscientemente ritos. En mi caso, yo he adoptado muchos que me parecen válidos como para aglutinar culturalmente amistades, familia, independiente de la razón de ser o no de ser, pero que le da un arco temporal al pasaje de los años, de la vida, de las amistades, de las conexiones. O sea, invitar a alguien, no sé, a almorzar por el cumpleaños, más que por el cumpleaños, es el pasaje, es el compartir y, y valoro mucho esos ritos que me hacen un poco más humano dentro de la rareza que tengo yo de mi ser. Fíjate, Paul, inicias tú diciendo yo parto. Y fíjense amigos, qué curioso. Aquí en México, cuando uno dice yo parto es me voy.
A ver, qué interesante. Ahí tenemos una muestra de cómo los ritos, cómo esos significados, cómo esos simbolismos son multifactoriales y que tienen que ver con el proceso de cada quien. Y con Qué eso, bueno. querida Marisol, mi conclusión es esa. Tú mencionaste en 2, 3 momentos ese respeto que hay que tener por los rituales del otro, porque finalmente, pues ese universo es un universo que vive y que hay que saber entender y respetar y entender. Sí, el del otro, pero principalmente el de uno mismo, las dos. Respetar esta forma de concebirme y de concebir la existencia y entenderla para dar ese paso a lo que sigue. Bien. Súper. En mi caso, yo los invito y estoy seguro que muchos se conectaron con diferentes rituales a lo largo de esta conversación. Y si no es así, al cerrar esta conversación, adicional a suscribirse a nuestro canal, los invito a identificar todos esos rituales que han tenido durante su vida. Y seleccionar aquellos que realmente los están empoderando, les dan valor, les dan fuerza, les dan seguridad, certeza. Y aquellos que no, identificarlo y buscar la manera de irlos desechando, dejándolo a un lado. Si no te genera valor, no es útil para ti. Esa es mi invitación. Súper de Gracias. acuerdo. Y también empezar a generar conciencia de que los ritos han estado presentes en nuestras vidas siempre y muchas veces no nos detenemos un momento a preguntarnos por qué o para qué y solo lo hacemos y nos perdemos en la rutina, nos perdemos en la rueda. Entonces, claro, ojalá que después de haber visto este nuevo episodio puedan cuestionarse y preguntarse cuáles han sido los ritos que han estado presentes en mi vida y que me han hecho ser quien soy y cómo quiero yo seguir con estos ritos adelante o tal vez desecharlos o cambiarlos, aprender también de los ritos de otras culturas, de otras personas, de otras familias, de otros círculos, porque como dice Mauricio, nosotros decidimos cuáles son los ritos que queremos, nosotros decidimos cuál es el mapa que queremos adoptar, pero también ese mapa es flexible. No tiene que permanecer así en el tiempo. Lo puedes ir cambiando, le vas agregando, le vas quitando, siempre y cuando eso te ayude a avanzar y a llegar a tu felicidad o lo que estés buscando. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio. Una pregunta, una pregunta. ¿Tirar a una persona a un volcán es un rito si uno lo hace varias veces con personas Parece que distintas? antiguamente en las Ah, películas, antiguamente. Ay, sí. me parece que Depende hoy de Dios, día no se depende de puede. Dios. Hoy día no se puede. Creo que no. Porque no hay volcanes, ¿verdad? Ya, Activos, claro, por ahí, porque son ya, subterráneos ahora, son submarinos, perdón. ya. Un gusto Pero hay compartir otras, entonces. hay otras formas de tirar gente a los volcanes. Para algunos es sagrado y que para algunos es tragedia. Es cierto, es cierto. Un gusto estar con Bueno, ustedes, muchas Paul, gracias. Mauricio, Olvin. Mauricio, gracias. Paul, Nos Que vemos. esté Marisol, muy muchas bien. gracias. También a toda Gracias, la gracias. audiencia. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Chao, Gracias chao. a Chao, todos. chao. Un abrazo. Gracias.